Bienvenidos, señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos justo en esta zona, en esta vela, y comentábamos que Bitcoin se encontraba en una zona de resistencia, que en caso de romperla buscaría como mínimo la siguiente resistencia. Entonces, como podemos ver, Bitcoin rompió nuestra resistencia del indicador y también la resistencia de los $26.000. A partir de ahí, como podemos ver, fue a buscar esta resistencia y actualmente tenemos varias velas con absorción bajista y fijaros que nos encontramos aún por debajo de la resistencia. Entonces ahora les quiero mostrar un patrón interesante que va relacionado con el volumen. Entonces, como podemos ver, Bitcoin a partir de esta zona ha tenido una alza. En cambio, si vemos el volumen, en vez de subir con la alza para demostrar que la alza tiene fuerza, fijaros que ha hecho lo contrario. El volumen ha ido decreciendo y en cambio Bitcoin ha ido creciendo. Entonces, al nosotros encontrarnos por debajo de la resistencia, tener varias mechas con absorción bajista, tener un volumen decreciente y en cambio en Bitcoin tener una alza, es posible, es decir, la temporalidad de 4 horas nos marca que tenemos un patrón bajista. Con este patrón bajista deberemos de ver hasta dónde cae Bitcoin. Si se mantiene por esta zona y no cae, lo más probable es que finalmente rompa la resistencia. Pero si vemos que Bitcoin empieza a caer con fuerza y se mantiene por debajo de la zona de actual soporte de los $26.000, es posible que vayamos nuevamente a buscar esta zona. Entonces la temporalidad de 4 horas nos dice que hay un patrón bajista. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Como podemos ver en el último vídeo, dijimos que finalmente ocurrió el patrón alcista que comentamos del CCI, que era que nos marcase un segundo punto e incluso fijaros que tuvo una divergencia alcista con esta vela verde de aquí. En cuanto al RSI nos decía que se encontraba en la zona de resistencia, pero como dijimos en el último vídeo, en cuanto a la temporalidad de 4 horas, si rompiese esta resistencia, se cancelaría el patrón del RSI. Fijaros que así ha sido y actualmente, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que sí que efectivamente tenemos un patrón alcista y un espacio alcista en el diario, que es de aproximadamente 15 días, es decir, hasta el 25 e incluso 30 de septiembre. Pero al nosotros tener un patrón bajista de la temporalidad de 4 horas, hay que tener muy en cuenta que si se mantiene por esta zona o incluso va a buscar zonas más bajas y consume el espacio alcista, probablemente tengamos una ruptura fuerte y vayamos a buscar zonas más bajas. De lo contrario, si el patrón bajista de la temporalidad de 4 horas se mantiene en esta zona y finalmente rompe la zona de resistencia de los 26.500, podríamos ver una alza hasta los 27.000 e incluso hasta los $28.000, pero a partir de ahí culminaría el espacio alcista y veríamos nuevas caídas. ¿Por qué es más probable que no tengamos una alza muy fuerte hacia los 30.000 e incluso los 32.000? Porque en cuanto tenemos un espacio alcista de 15 días, es un espacio para la temporalidad diaria corto. Por ejemplo, fijaros que en esta zona tuvimos de igual manera un agotamiento del espacio bajista y una divergencia alcista con un segundo punto con esta vela. Desde ese punto podemos calcular que nos marcó un espacio alcista de 30 días, es decir, del doble de lo que tenemos actualmente, que tenemos 15 días de espacio alcista. Y por ejemplo, en esta otra ocasión que teníamos un espacio alcista más corto, que si calculamos desde el segundo punto tenemos aproximadamente 10 días de espacio alcista y fijaros que tiene una alza, pero no es una alza tan fuerte como la que tuvimos en este escenario, que tuvimos 30 días de espacio alcista. Por lo que la temporalidad diaria nos muestra que tenemos un escenario medianamente alcista, por lo que podemos tener alzas, pero finalmente romper a la baja. Así que lo más importante es ver nuevamente el análisis de la temporalidad de 4 horas. Si el patrón bajista no se cumple y se mantiene
ojo con esto, se mantiene por debajo de la zona de resistencia, lo más probable es que la rompa y vayamos a buscar precios más altos. Pero si, como os he dicho, el patrón bajista que tenemos con el volumen y las mechas bajistas y que se está quedando sin espacio alcista en el CCI, si Bitcoin rompe la resistencia de los $26.000, es probable que vayamos a buscar nuevamente esta zona. Por lo que hay que estar muy atentos a la resistencia de los $26.500 y al soporte de los $26.000. Por el momento nos encontramos en una zona de indecisión. En cuanto rompa uno de los dos, tendrá un movimiento fuerte hacia esa zona. Es decir, si rompe la zona de los 26.500, probablemente vayamos a visitar los $28.000. Y si rompe la zona de los 26, lo más probable es que vayamos a buscar nuevamente esta zona de los $25.000. Para culminar el vídeo vamos a hacer un breve resumen de las dos temporalidades y vamos a hacer una buena conclusión. Para la temporalidad de 4 horas, como hemos dicho, tenemos un patrón bajista, ya que Bitcoin sube, se choca contra la resistencia de los 26.500, tiene varias velas con absorción bajista y además tiene un patrón en el volumen, que el volumen es decreciente, es decir, cada vez hay menos interés y en cambio en Bitcoin cada vez hay precios más altos, por lo que dejamos un escenario bajista para la temporalidad de 4 horas. Entonces, si Bitcoin se sigue manteniendo por encima de la zona de los $26.000, lo más probable es que rompamos y vayamos a utilizar el espacio alcista de la temporalidad diaria. Pero si Bitcoin con este patrón bajista rompe los $26.000, lo más probable es que vayamos a buscar nuevamente la zona de los $25.000. Y en cuanto a la temporalidad diaria, es algo similar a lo que hemos comentado en la temporalidad de 4 horas. Tenemos varias velas con absorción bajista, pero tenemos un espacio alcista, el cual, si la temporalidad de 4 horas tenemos un patrón bajista, consumiremos en esta zona y a partir de ahí buscaremos zonas más bajas. Pero si el patrón bajista de la temporalidad de 4 horas no se da, probablemente vayamos a buscar zonas más altas para tener nuevamente una corrección. Hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.